el tema, el segundo tema, que es sobre la oración de un líder. Vamos a estar viendo 3 temas a partir de hoy sobre la oración. Y la idea es que también en esta ustedes puedan ser evaluados, ¿verdad? Sobre el asunto de la oración en el liderazgo. Porque vamos a estar viendo que el ministerio de Nehemías se centró específicamente, casi la mayoría de veces, y lo hemos mencionado por ahí, se centró en la oración. O sea, la oración fue el recurso que Nehemías usó, no solamente para un llamado que Dios le hizo. Sin eso, Nehemías no hubiese salido diríamos, en la Biblia, ¿verdad? Y también no se hubiera escrito el libro de Nehemías. Entonces, vean lo que la oración hace. Ahorita vamos a estar viendo 3 de los primeros aspectos. ¿Por qué debe orar un líder? ¿Por qué debe de hacerlo? ¿Y cuál es el sentir de que el líder pueda tener una vida llena de oración? Vamos a orar y de ahí tomamos tiempo para la reflexión del día de hoy. Vamos a pedirle a la hermana Nayeli que nos dirija a Dios en oración. ¿Sale, Nayeli? Ahora te damos gracias porque nos permites estar en tu casa. Gracias, Señor, porque cada día nos muestras tu misericordia y tu bondad, Señor, ha sido infinita para cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, oramos especialmente por cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos como líderes, bendito Dios. Sabemos que tienes un propósito para nuestras vidas, pero también, Señor, sabemos que el trabajo a veces es algo, sabemos, Señor, que tendremos pruebas, dificultades, pero te pedimos que seas tú, Señor, que nos ayudes a mantenernos siempre firmes. Permite que nuestra fe, Señor, no desmaye. Permite que cada día nosotros podamos aferrarnos, Señor, más a ti, que podamos buscarte, que nuestro anhelo sea siempre servirte, mi Dios. Oramos también por nuestro pastor para que este curso, Señor, que nos está dando sea usado él, Señor, para que pueda explicarnos tu palabra, para que podamos también entender, Señor, cuál es el mandato que quieres para nuestras vidas. En tus manos dejamos, Señor, a cada uno de mis hermanos, sabiendo que tú, Señor, harás la obra en cada uno. Y gracias, bendito Dios, porque hasta aquí nos has ayudado y sabemos que no nos has dejado en tu mano. Sabemos que, bendito Dios, tú guardarás a cada uno y tú, Señor, harás que esta iglesia pueda seguir creciendo, bendito Dios, pero necesitamos siempre, bendito Padre, estar aprendiendo más y más de ti para poder seguir adelante y poder, Señor, seguir todo el ministerio que tú pusiste en nuestras manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Según Nehemías, ocupó más de 5 meses en la intercesión para que el proyecto en el que él iba a iniciar pudiera tener un éxito. Nuestros ministerios, hermanos, nuestros proyectos que nosotros hacemos, ¿cuánto nos ocupamos nosotros para tener un tiempo de oración por lo que vamos a hacer, por a quienes vamos a dirigir, por lo que queremos lograr? ¿Cuál es el éxito que tenemos? Si tú y yo no tenemos un tiempo de oración, pues entonces ahí es donde nos damos cuenta que el liderazgo no solamente es una cuestión de influenciar a alguien, es parte, pero el liderazgo tiene que ver con la esencia de la dependencia específicamente delante de Dios. Alguien dijo que los pastores, por ejemplo, hablando de los pastores pastorean a muchos, pero ¿a quién van o quién los pastorea a los pastores? Pues ahí es donde nosotros sabemos de que deben de tener una dependencia total en Dios. Igual sucede con los líderes. Los líderes coordinan los ministerios, trabajan con la gente, tienen las relaciones humanas con los demás,
pero cuando tienen que ser dirigidos en algo y cuando saben que tienen que hacer cosas, ¿hacia quién van? Bueno, acuden al pastor. Pero en primer lugar a donde deben de acudir es a Dios. Porque Dios es su zona de confort de cada uno de los líderes. Cuanto más tengan y cuando más tienen tiempos de oración, mayor respuesta y éxito tendrán en cada uno de sus ministerios. Ahí es donde nos damos cuenta qué ministerios son más exitosos que otros. ¿Por qué? Porque las personas dedican especial tiempo en la oración. Vamos a irlo viendo dependiendo de lo que el libro, el escritor Rick Warren nos menciona sobre el liderazgo. El éxito es la oración. El liderazgo con propósito nos dice que el éxito siempre va a ser la oración. La oración de un líder es el segundo tema. ¿Por qué debe orar un líder? Los éxitos y los logros se alcanzan cuando el líder está de rodillas, cuando dedica tiempo a conocer el anhelo de Dios. ¿Cuál es el anhelo de Dios? La vez pasada dijimos, ¿qué es lo que más le interesa a Dios? ¿Se acuerdan? El sábado pasado dijimos, ¿qué es lo que le interesa a Dios y qué estás interesado tú como líder? Dijimos que lo que le interesaba a Dios, ¿qué era más? Bueno, la vez pasada me dieron otra respuesta. ¿Cuál era? ¿Cuál era lo que más le interesa a Dios? ¿Qué es más lo que él anhela a Dios? Que todos conozcan de Él. De hecho, esa fue la encomienda que nos dejó. De hecho, para eso estamos nosotros, ¿verdad? Ese es en primero. Luego después tiene que ver la obediencia, tiene que ver la adoración, tiene que haber el amor hacia Dios. Pero en primer lugar, la esencia, diríamos, tiene que ver con las almas. La salvación de las almas. Eso es lo que más le interesa. ¿Estará interesado Dios en todos los ministerios que tiene la iglesia? Sí, porque es parte de lo que la iglesia hace, pero no es su anhelo. Algo que yo siempre he dicho que tenemos muy descuidado y que en realidad es el mayor anhelo de Dios, es el evangelismo. Eso es lo que todas las iglesias tienen descuidado. Yo fui a Piedras Negras el domingo, les llevé un mensaje del Señor a la iglesia y me llamó mucho la atención lo que el hermano encargado o pastor dijo después, ya casi para terminar, e incluso oró por eso y le dijo a los hermanos que se animaran a salir a evangelizar, que pudieran alcanzar almas. Es precisamente el mensaje que yo les llevé y se quedaron con eso. Si no creces, si no hay crecimiento en la iglesia, empiezas a morir como iglesia. Entonces, me llama la atención lo que él dijo, porque lo noté como el deseo más grande de su corazón, porque sigue siendo el anhelo y el deseo más grande de Dios. La Biblia cada vez nos incita a nosotros a compartir el evangelio. ¿Cómo vamos a crecer, hermanos? ¿Cómo van a crecer sus ministerios si no tenemos el deseo de poder salir o compartir o invitar o llevar el mensaje de salvación a las personas? Entonces, el éxito, hermanos, de la oración es esa. Los logros y los éxitos se alcanzan cuando el líder está de rodillas, cuando dedica tiempo a conocer el anhelo de Dios. Los grandes retos del liderazgo no se miden por la capacidad, no se miden por la entereza, no se miden por la disponibilidad, por el conocimiento, por el anhelo de servir que tenga líder frente a la labor que tienen que desarrollar. Dijimos hace un rato, los éxitos, los logros siempre se van a alcanzar, cualquiera que tú tengas, cuando el líder siempre se mete de rodillas. Subraye esa parte si gusta, subráyelo. De rodillas. Buscar primero la presencia de Dios le va a garantizar al líder toda la victoria
necesaria. Proverbios 16:3 dice, ¿qué dice? Juntos. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Es un lenguaje sencillo, ¿no? Es como encomendar al Señor tu camino, ¿verdad? Es deja al Señor en las manos de Dios todo lo que tú haces. Ponlo como una prioridad en tus proyectos que se van a hacer realidad. Dios está buscando personas comunes, corrientes, pero con el interés, con el corazón dispuesto a llegar a su presencia, con la sensibilidad, con la pasión, hermanos, por superar retos, con la humildad de reconocer que solo la intervención de Él lo impulsará a alcanzar lo imposible. Pero la medida de éxito está en el tiempo de oración. Orar, subraya esto, es la clave fundamental y definitiva para el éxito de un líder. Pero, ¿qué debe orar el líder antes de iniciar un proyecto? Dice que Nehemías se tomó meses mientras oraba, ayunaba, hacía duelo, lloraba, ¿verdad? Y le suplicaba al Señor. Una de las súplicas que dice Nehemías es, porque yo y tu casa, ¿qué dice? Hemos pecado contra ti. ¿Qué debe orar el líder? Pero ¿qué debe orar el líder antes de iniciar un proyecto? ¿Tienes un proyecto? ¿Estás empezando un proyecto? ¿Quieres seguir manejando tu ministerio a la medida del éxito que tú quieres? Bueno, número 1, subraya esa parte. Debe de orar, porque eso demuestra que va a depender directamente de Dios. Hermanos, es bonito que ustedes dependan de su ministerio, que ustedes dependan de su gente, que ustedes dependan de los chicos, de las chicas, de los hermanos, de las hermanas, que ustedes vengan y tienen una palabra, ¿verdad?, frente a sus pastores cuando ustedes piden un consejo. Pero lo mejor, hermanos, es cuando usted va y asienta un tiempo de intercesión, de oración ante el Señor. Hermanos, Nehemías, como Daniel, como Jeremías, como quién más, como Jesús, ¿quién más mantuvo tiempo en oración? De los Daniel, ya dije. Como Moisés, ¿quién más? Como los discípulos, ¿quién más? Como Pablo, ¿quién más? Como todos los personajes que estaban interesados en la oración y que tuvieron un ministerio asombroso, diríamos. Esos personajes de la Biblia no tuvieron, hermanos, una velada de oración, una noche de oración, una mañana de oración, una madrugada de oración. No tenían puntos a tratar en la oración, no escribían sus deseos de oración, sus peticiones de oración, no daban una hora de oración. Esos hombres se metían en un tiempo de comunión con Dios, en un tiempo en el que no existía ni espacio ni tiempo para ellos. Todos esos personajes de la Biblia. Y no voy a tomar tiempo para decirte por qué sí, por qué no. Tú eres un conocedor de las Escrituras y sabes que todos los que tomaron tiempo para orar tuvieron un éxito en cualquier liderazgo y en cualquier proyecto que hicieron. Jesús tomó tiempo. ¿Cuáles eran sus tiempos de Jesús? Dice que todas las noches, ¿no? Él no se tomaba tiempos en las mañanas ni en las tardes. Él se tomaba toda la noche. Una de sus exigencias para su liderazgo fue que oraran o velaran una hora con él. ¿Pudieron? ¿No? Mire el líder buscando y deseando crecer, pero los suyos no deseaban crecer. Por eso razón tuvo el líder, Jesús, cuando le habían llevado a aquel endemoniado y no pudieron sacarle. Y Jesús tuvo que decirles, tuvo que exhortarles y les dijo, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Generación incrédula. ¿Y qué más dijo? Y perversa.
¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Traédmelo acá. Y el papá del muchacho, pues hasta quemó a los discípulos, ¿no? Porque le dijo, lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron con él. Y Jesús, ¿qué le dijo? Esto no sale sino con oración y ayuno. Dos cosas importantes que pueden salir con éxito en cualquier ministerio que tú hagas. Escríbelos. Oración y ayuno. Dos cosas demasiado importantes. Oración y ayuno. Si tú no oras, si tú no ayunas, dicen por ahí que si no ora, el diablo se lo devora. Y si no ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Entonces lo que hacía Nehemías es que dependía de Dios. Él dependía especialmente de Dios. Los seres humanos nos encanta sentirnos autosuficientes, ¿sí o no, hermanos? Cualquiera que sea el problema, tenemos la capacidad de enfrentarlo. Hacemos esta pregunta, ¿por qué voy a orar por eso? ¿Para qué voy a orar? Porque creemos que con nuestra estrategia, con nuestras habilidades, creemos que con nuestro conocimiento, inteligencia, sabiduría, destreza, dones, tan solo con la pasión que tenemos. Hay gente que dice, ¿para qué tener tiempos de oración en la iglesia? Si ya sabemos que el Señor va a traer a las almas, si ya sabemos que el Señor solito, todo esto se va a hacer. Los tiempos de oración, hermano, no es para doblar la mano de Dios y que se haga lo que yo quiero. Los tiempos de oración es para que nosotros nos relacionemos con Dios. Por eso el líder debe de tener constante tiempo de oración. Constante tiempo de oración. Estamos a tiempo si no lo hemos hecho. Pensamos, este problema lo puedo manejar solo. Cuando llega el problema decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando deberíamos preguntar, Dios mío, ¿qué quieres que yo haga acerca de esto? Vaya a Juan capítulo 15, verso 15, ¿qué dice? Separados de mí, no pueden hacer nada o nada podemos hacer. Solo podemos comenzar a ser útiles como líderes, hermanos, cuando reconocemos que dependemos de Dios por completo. Cuando la oración, subraya esto, ahí lo dice, búsquenlo. Cuando la oración, última parte del número 1, las últimas partecitas del párrafo. Cuando la oración se convierta en tu primera reacción ante los problemas, como lo era para Nehemías, sabrás entonces, subraya esto, que estás viviendo dependiendo de Dios. Jesús se lo dijo a los discípulos. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Aquella rama, aquel pámpano que está unida a la vid, que siempre tiene una relación con la vid, que está unida al tallo, ¿verdad? Siempre va a llevar muchos frutos. Y lo dijo, porque separados de mí, nada de lo que quieran hacer van a lograrlo. Nada, ya está. Esa es una sentencia para aquellos que quieran alejarse de Dios. Por eso la gente que se aleja de Dios cuando tiene problemas, un líder que se aleja de Dios no va a poder sobrevivir. Aquellas personas que se van y que quieren sobrevivir por sí solos sin estar con el Señor, se dan cuenta que van a la ruina. Por eso hay muchos cristianos allá afuera arruinados en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque las personas no pudieron sobrevivir, porque ya hay una sentencia de parte de Jesús diciéndole, porque separados de mí, nada de lo que quieras hacer, ni nada de lo que quieras lograr, vas a lograr, porque estás separado de mí. Antes de escuchar de Cristo, estás en la ruina. Después de escuchar de Cristo, estás en éxito. Te alejas de Él, vuelves a la ruina. ¿Sí está entendiendo? ¿Será que esas iglesias, esos ministerios que no están exitosos, hermanos, será que le haga falta oración? Sí, es parte de... Jeremías era un hombre de oración.
Y siempre predicó, pero no ganó a ninguno. Pero su ministerio fue asombroso. La enseñanza que nos da el libro de Jeremías es un intercesor nato. No era la voz que clamaba en el desierto, no era el profeta que llevaba la prédica, ni tampoco el evangelista que hacía prodigios, milagros y señales, pero era un intercesor nato. Que Dios quería a Jeremías como intercesor más que como un profeta. Y por eso las grandes enseñanzas de intercesión los basamos en el libro de Jeremías. Nehemías, por el contrario, era un hombre de intercesión, pero que después lo llevó a la acción. También es algo incorrecto pasarnos todo el tiempo orando y no accionar en lo que debemos de hacer. ¿Me explico? Me siento como si estoy dando una clase de algo que ustedes no tienen problemas con esto. ¿Será así o mi sentir está incorrecto? O siento que como que le estoy dando al clavo, no lo sé. Porque tiene que ver con la oración. Los líderes, ¿quiere ser un líder exitoso? ¿Quiere tener influencia? ¿Quiere que la gente lo tenga como una persona de mucho estímulo? Entonces usted tiene que ser una persona, fíjese lo que Dios hace, tiene que ser una persona de oración. Fíjese lo que Dios hace. Cada líder le está proporcionando personas a usted para que sea buen líder. Y uno de sus buenos liderazgos que debería de enseñarle a las personas es a interceder y a orar. El líder, ustedes como líderes, voy ahora a la aplicación práctica. Ustedes no se deberían de permitir dejar de venir por lo menos el miércoles de intercesión. Y ustedes mismos deberían de estar en el grupo de intercesión. Porque quienes más necesitan intercesión somos ustedes y yo. Quienes más necesitamos estar intercediendo y metidos y bañados en la oración somos ustedes y soy yo. Martín Lutero agarraba 5 horas diarias, 5 horas antes de salir. Se prohibía salir si él no, en su forma, lo aprendió desde el monasterio, si no se flagelaba, se humillaba, ayunaba, rezaba o oraba. Cuando se convirtió al evangelio, ya no se flagelaba, ya no hacía todo lo que hacía en el monasterio, pero nunca dejó de salir 5 horas antes de salir a llevar el evangelio si no tenía un tiempo de oración. George Muller, un líder exitoso de la oración, terminó su vida orando, ayunando, y dicen que su último respiro en su muerte que tuvo ese hombre fue con la Biblia en las manos, arrodillado e hincado. Para los que son de aquellos hombres que les gusta los ministerios como Gigi Ávila, dice que Gigi Ávila por un lado tenía las pesas, porque él fue fisiculturista, por un lado tenía las pesas, y los tiempos que usaba para hacer pesas, dice que también eran los mismos tiempos que él también decidía tomar tiempos para orar e interceder. Dice que un hombre en una ocasión quiso pedirle a Gigi Ávila que le enseñara su modelo de oración, porque fue un hombre exitoso en el evangelismo, para el lado del pentecostalismo. Y dice que le dijo, ven conmigo una noche. Y dice que lo llevó una noche. Y dice que él se metió en una esquina, pegada hacia la pared, con la Biblia, orando toda la noche. Y aquel se hizo para un lado y terminó su hora, volteaba a ver y Gigi estaba pegado a la pared. Y luego regresaba y oraba, volteaba a ver a la segunda hora y Gigi estaba ahora. Le aguantó 3 horas nada más. Y Gigi Ávila siguió orando hasta el amanecer. Billy Graham
para el lado de este lado de los bautistas, que todos tenemos nuestro líder, ¿verdad? Billy Graham. Dice que Billy Graham, cada proyecto que hacía antes de empezar, se tomaba de 9 a 10 meses de intercesión continua antes de sacar una campaña, un proyecto. Interesante, ¿no? Ahora yo quiero bajarlos y la aplicación. ¿Cuánto oras tú? ¿Cuánto oro yo para que seamos exitosos? Pero no te preocupes si no lo has hecho. Preocupémonos ahora, porque ahora tenemos la palabra, la enseñanza, el consejo. Y si queremos ser exitosos, bueno, entonces, el éxito, hermanos, de Nehemías no tiene que ver con la estrategia, la sabiduría, porque para empezar no era constructor, ¿cierto? Era copero del rey. Ahora entendemos en un tiempo récord, en un proyecto, cómo logró este hombre. Pero se metió en la intercesión, en la oración para con su Señor. Solo por medio de una conexión con Cristo que se fija, sólida, mantenida constantemente, podremos llegar algunas veces a dar fruto en nuestra vida. En la palabra leemos, Mateo 5:3 dice, dichosos los pobres en espíritus, porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Le pertenece. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por la persona que depende de Él. Solo podemos comenzar a ser útiles como líderes cuando reconocemos que dependemos de Dios completamente. Número 2, voy a la segunda. ¿Por qué debe de orar el líder? Número 1, porque así demuestra, o eso demuestra que depende de Dios, o que dependo de Dios, porque eso demuestra que depende de Dios. Número 2, porque eso va a aligerar su carga. Imagínese, usted va a empezar un proyecto y no ora nada. ¿Qué dice el Señor? ¿Quieres llevarlo por ti solo? Pues llévalo, pues arráncalo. Yo quiero que tu carga sea más fácil y más ligera. ¿Qué dice la porción bíblica del Evangelio? Venid a mí, los que estáis, ¿qué? Cargados y cansados, o trabajados y cargados, ¿no? Que yo os haré, llevad mi yugo y ved que yo soy. En una interpretación de ese pasaje es que Dios hace un cambio de las cargas que tú llevas. Si estás cargado y cansado de haber llevado ese ministerio y que ves que no tienes respuesta, pues cámbialas por las cargas del Señor. ¿Cuál es la carga del Señor? La intercesión, el evangelismo, la oración. Ocúpate en las cosas que a Dios le ocupa. Métete un tiempo en intercesión y en relación con el Señor y deja que solita esa carga vaya en el descanso tuyo. Yo siempre les he dicho, y las veces que me han invitado a ministrar en una ordenación pastoral, en una instalación de un pastor, las veces que yo he predicado, muy pocas veces que yo he predicado en una graduación de alumnos, cuando yo he dado materias de ministerio pastoral, yo siempre les he dicho que el ministerio pastoral no debe de ser una carga. Si el ministerio pastoral es una carga, y ahora quiero bajarlos a la aplicación de sus ministerios. Si tu ministerio, hermanos, es una carga, deberías de revisar si en realidad estás en el momento exacto de tu ministerio. Si lo sientes como una carga, a lo mejor, o lo que te hace falta es intensificar tu tiempo de oración y descansar en el Señor, renovar tu estrategia, o simplemente cambiar de ministerio. Porque a lo mejor muchos están metidos en un ministerio que no es el ministerio correcto a lo cual Dios les ha llamado. Por eso para mí era muy importante que supieran sus dones, para ubicarlos en los dones que ustedes tienen. Pero si no estás haciendo y sientes que es una carga, entonces yo les he dicho a los pastores, a los hermanos, el ministerio pastoral no debería ser una carga. El ministerio pastoral es para que lo disfrutes. Y si no lo disfrutas, entonces lo vas a sentir como una carga. Dios no llama a la gente para estar cargado. Dios llama a la gente
para que coordine y haga la función y de esa manera venga al Señor cuantas veces tenga la necesidad de descansar. Nehemías era un hombre comprensivo, sensible, un hombre que sentía profundamente las cosas de Dios. Mire, porque eso aligera la carga. Nehemías era un hombre compasivo y sensible. Nehemías sentía profundamente las cosas que sucedían. Nehemías lloró por las ruinas, pero no se limitó a hacer duelo o a gemir nada más. Nehemías oró, llevó el problema delante de su Señor. Así que perturbado por las malas noticias recibidas, trató de encontrarse con el corazón de Dios. Así que lo hizo por medio de la oración. Lloró por las ruinas, pero no se limitó a hacer duelo y a gemir. Oró y llevó el problema delante de su Señor. No se quejó. No dijo, a ver cómo resuelven eso. No dijo, allá tienen personas que pueden hacer ese trabajo. O lo siento mucho, como muchas veces decimos nosotros, ay, lo siento. O simplemente, hermanos, pasamos desapercibidos en alguna de las áreas de nuestro propio ministerio. No, Nehemías no hizo eso. Nehemías llevó el problema delante del Señor, no gimió ni se revolcó en la autocompasión. El nombre de Nehemías significa, el Señor es mi consuelo. El Señor es mi consuelo. Dios honra la oración que sale de un corazón genuinamente preocupado por el reino o por la obra del Señor. Por eso yo siempre digo que las personas que Dios les entrega algo, una visión, un ministerio, algo que tienen que hacer, es porque Dios sabe que esa persona está específica para ese ministerio o para esa acción. Pero normalmente lo que hacen o se hacen del sistema bautista es que yo recibo, vengo con el pastor y le digo lo que hace falta. Ahora vamos a cambiarlo. Tú lo recibes, vienes para que te dé una palabra de dirección, pero tú lo ejecutas. Imagínense que Nehemías hubiera recibido eso. Se sintió preocupado por la necesidad que estaba pasando allá en las afueras. ¿Y qué? Ay, estoy preocupado, pero no tengo dinero, pero no tengo gente, no tengo materiales. Estoy a cientos de kilómetros de donde debo de estar allá en Jerusalén. No puedo. Así que se lo encarga y le echa un telefonazo allá a los hermanos que tenía en Jerusalén y les dice, hay que construir los muros y hay que hacer esto. Imagínense, Nehemías, algo que pudo haber sido para él, lo cedió para alguno otro. Esta es la aplicación del día de hoy. Algo que es para ti, no lo cedas para nadie más. Porque si algo es para ti, es porque Dios te está tomando en cuenta para algo que tú tienes que hacer. Báñalo en oración, sumérgelo en la oración, actívalo a través de la oración y Dios te va a dar el éxito. Pero nunca lo repartas para otro más, porque Dios te está llamando a ti en específico, a ti en específico, a ti en específico. ¿Ok? Anhela escuchar. Nehemías, Señor, no puedo con esto. No sé cómo enfrentarlo. Ayúdame. Esas son las oraciones que a Dios le gusta responder. Aprenda de este principio, subraya ahí en su hoja. El liderazgo produce gran presión y el alivio se encuentra ¿de dónde? De rodillas. Los líderes hacen realidad Isaías 40:31. ¿Qué dice Isaías 40:31? Juntos. Dijo David Yonggi Cho. ¿Alguien conoce, ha escuchado de hablar de David Yonggi Cho? ¿No? ¿Nadie? No sé si ahorita siga siendo, yo creo que ya no es la iglesia más grande del mundo, porque me parece que ahorita ya andan
Colombia fue un tiempo, Brasil fue un tiempo, Etiopía fue otro tiempo, y me parece que ahorita andan con los nigerianos en Nigeria por toda la persecución que se está haciendo. Pero Corea del Sur, específicamente la iglesia del Evangelio Completo, con el pastor David Yogi Cho, él fue el pastor que Dios usó para iniciar de cero esa iglesia hasta hacer los miles de personas. Dice que en Corea del Sur, eso dicen los coreanos, en Corea del Sur, cada vez que tú te subes a un taxi, vas a ser evangelizado por el taxista o por los acompañantes. Cada vez que tú esperas el metro o la combi o vas a tener a un evangelista ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia en específico, esa, se ha hecho visible en que no pueden dejar de predicar el evangelio. Así que si no estás muy evangelizado, vete a Corea del Sur y de seguro vas a ser evangelizado. Entonces voy a esto. El pastor David Yogi Cho tiene un liderazgo, y ese liderazgo dice que cuando él se sienta a la mesa para llevar un proyecto y le dice, esto es lo que vamos a hacer, pero ve que muchos dicen, no, esto porque sí, esto porque allá. En todas las iglesias se cosen eso, ¿verdad? Y entonces dice el pastor, en su libro lo escribió, dice, ok, oraremos y lo presentamos para la siguiente. O sea, no hace lo que él quiere hacer, lo baña en oración otra vez para ver si pasa en el proceso de lo que Dios quiere hacer. Siempre, dice él, siempre cuando yo tengo un choque, un enfrentamiento, algo que no quiero entender, dice que no es la voluntad de Dios, y quiere que me meta más tiempo en oración con el Señor para ver que el Señor lo haga. Yo quisiera llegar a eso, pero a veces no podemos, y a veces queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Y aquí se hace porque se hace, ¿no? Entonces, yo sí quisiera llegar a esa estatura de decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Nehemías era lo que él hizo. Se enfrentó con esas palabras. Ayúdame. Dios honra la oración que le das un corazón genuinamente preocupado. Anhela siempre escuchar, Señor, no puedo con esto. Ayúdame. Yo quiero que me ayudes. Y en este es el principio. El liderazgo produce gran presión. El alivio se encuentra de rodillas. Es lo que hacía David Yogi Cho. La presión en el liderazgo, hermanos, todos ustedes van a tener presión. Todos ustedes van a tener una presión por parte de las personas. Pero recuerde, no es la persona. No es la persona. Es que Dios lo anhela a usted celosamente para que se meta más en oración. La próxima vez cuando vea que quiero tirar la toalla, pastor, el ministerio, le quiero dejar el ministerio. ¿Por qué? Es que la gente no me hace caso. No, es que no es la gente que no te hace caso. Es que Dios te está anhelando celosamente a ti. Es para que te metas un tiempo y lo veas. Estas personas, hermanos, son las que Dios usa. Es como la piedrita en el zapato, ¿no? Es la que Dios usa para nuestras incomodidades, para que te sientas incómodo. Imagínate que a todo te digan que sí. Pues sería padre, pero en realidad es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedes entender tú que Dios en realidad te está diciendo que no es por ahí? La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si algo no cae en lo perfecto, entonces quiere decir que no es la voluntad de Dios. Pero si tú tienes allegados a ti y que te respetan por miedo, te obedecen porque ya te conocen, o simplemente porque pues no te pueden decir nada, ¿verdad? Pues yo diría que algo está mal ahí. Porque ni aún Jesús pasó todo por lo perfecto, porque si así hubiese sido, uy, qué padre, fácil su ministerio, ¿no? Pero ¿qué sucedió con Jesús? Dice que los fariseos se encargaban de hacerle contra a Jesús. Y nunca se dieron cuenta que los mismos fariseos, tanto Pilato, Barrabás,
el sumo sacerdote, los soldados romanos, todos colaboraron y cooperaron para que el grandioso Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Jesucristo humano y divino, pudiera llegar a la cruz y muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Incluso hasta el diablo mismo. ¿Cierto o no? ¿Sabía el Señor que todo eso le iba a suceder, sí o no? ¿Sabía Jesús que todo eso le iba a suceder, sí o no? Sí, sí lo sabía. Tanto que comió con el que lo negó y comió con el que lo entregó. E incluso hasta él mismo le dijo, papá, lo que vayas a hacer, hazlo, pero ya. Ay, es que me estoy retractando. Ni te retractes, porque si no, imagínate, no voy a llegar yo a donde tengo que llegar. Híjole, ¿qué líder puede actuar de esa manera así, con ese mismo amor para decirle, ándale, anímese, ¿verdad? Está complicado, pero Jesús logró eso. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová, ¿quiénes tienen nuevas fuerzas? Los que esperan en Jehová, ¿verdad? Ahí va por si un día quiere predicar su sermón. Los que esperan en Jehová, ¿qué dice? ¿Qué tienen? Punto número 1, ¿tienen qué? Nuevas fuerzas. Escríbanlo, un día lo van a invitar a predicar por ahí. Segundo, ¿qué tienen? Levantan las alas y corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. El profeta Isaías hace una alusión entre el humano y las águilas. ¿Pero qué hacen las águilas? Para que puedan levantar las alas y volar, ¿qué hacen las águilas? Esperan el tiempo para renovarlas y para hacerlo. Y el humano debe de esperar en el Señor para renovar todas sus fuerzas. Hermano, si usted no está, cada vez que usted quiera hacer algo, y si no está bañándolo con la intercesión y con el tiempo de relación con el Señor, pues ya vuelvo a decir lo mismo. Les van a obedecer, pero en realidad no es la voluntad de Dios. Lo obedecen porque ya lo conocen como líder. Pero si tiene 2 o 3 o 1 que tenga a la contra suya, quiere decir que usted tiene que voltear a estar un tiempo con el Señor, bañarlo y decirle, Señor, ¿es esto lo que yo quiero? Porque a lo mejor te puede cambiar. Yo ya tenía mi mensaje para este domingo. Y cuando yo escuché algo, dije, Señor, ¿tú quieres que yo dé esto? Y me lo cambió. Y ya tuve que cambiarlo todo. Pero estamos metidos pues a la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos metidos a la voluntad de Dios, voy a predicar lo que yo quiera, voy a hacer lo que yo quiera, voy a trabajar en lo que yo quiera. ¿Mande? Abra la Biblia en lo que caigan, ¿no? Y decir lo que yo quiera también, porque. Tercero, número 3. Entonces aprenda de ese principio. Número 3. El tercero es, ya dijimos, porque eso demuestra que dependo de Dios. Segundo, porque eso aligera la carga. Y número 3, juntos, porque libera el poder de Dios. Hay un poder que está, diríamos así, detenido, que es algo que Dios quiere para ti. Cuando tú lo encuentras, te encuentras con el Señor, eso libera su poder, salud. No hay nada que libere el poder de Dios como lo hace ¿qué? Una oración de fe. Jeremías 33:3 dice: Clama a mí, yo te responderé. Eso es lo que dice Jeremías. No hay nada que libere ese poder de Dios como lo hace en la oración de fe. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántas veces clamas al Señor? Ahora, vamos por partes. ¿Qué es clamor? Señor, yo te pido hoy que
Bueno, si tú quieres, Señor, pues esa es la oración de clamor. ¿Qué es clamor? Aquí voy, aquí voy porque es algo que no se nos ha enseñado. Y nosotros rápido, cuando pensamos en clamor, como lo que está diciendo la hermana, siempre pensamos en quién. Exactamente. No, es que nosotros no somos pentecostés. Y hermanos, es que hay cosas que no son de los pentecostés. Los pentecostés se han apropiado de ellos, porque los bautistas los han soltado. Perdón, dicen los bautistas, es que Dios no está sordo. Es que Dios no es así. Es que no está sordo. Es que Dios escucha. La palabra de clamor de Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Ahora sí, díganos lo que usted pensaba, lo que usted piensa más bien. Que es cuando estás desesperado, empiezas a hablar así que desesperadamente. La palabra clamor tiene el significado de decir las cosas con mucho más interés y con una expresión continua, directa hacia Dios. La palabra clamor tiene que ver con como aquella viuda con el juez injusto, que lo hacía insistente. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Pero no hazme justicia si tú quieres. Clamor es, hazme justicia, Señor, porque te necesito. ¿Sí me explico? Nuestra oración, hermano, debe de pasar de ser pasiva a ser más activa. Su interés para con el Señor debería ser más intenso, más con deseo. Dijo una hermana que conocemos por ahí, pastora, dice, yo oro al Señor, Señor, tú dame las almas que tú quieres. Y siempre nunca pasó la hermana en su iglesia de 15 personas en un gran edificio que le construyeron los americanos ahí. Porque la hermana ya es muy anciana y a fuerza quería ser pastora, ¿no? Y dice que todas las mañanas se levantaba y le decía, Señor, tú dame las almas que tú quieres. Y nosotros le decíamos, hermana, cambie su oración. Ya no las almas que tú quieres. Dígale, Señor, quiero tantas almas. Pero también actúe y sirva y accione en las almas que usted quiere tener. Porque la oración, el clamor, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes, que tú no conoces. Y cuando ya los conozcas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando el Señor ya te enseña esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Accionarla. El Señor ya lo bañaste en oración, ya lo hiciste con un clamor, es insistente todo el tiempo. Hay personas que buscan los lugares altos para orar, las montañas, los lugares solos. Hay personas que oran muy temprano, hay otras que oran toda la noche, hay otros que oran en la tarde, hay otros que oran en el mediodía. David nos enseña una oración muy de mañana, ¿no? De mañana, Señor, oirás mi voz. Jesús nos enseña una oración de toda la noche, ¿no? Y los discípulos sabían en dónde estaba esas noches en oración. Daniel nos enseña una oración consecutiva de 3 veces al día. Dice que un pastor recientemente predicó en las reuniones de Convención Nacional hace poco. Es un pastor muy anciano. Dice que un pastor que tenía mucha oración, mucho tiempo atrás, le dijo, Eden, ¿cuántas veces oras? Y en su prédica el pastor dice, oro 3 veces. En la mañana cuando desayuno, en la tarde cuando como y en la noche cuando ceno. Y 2 veces más, cuando me levanto y cuando me acuesto. Y el pastor que llevaba más tiempo de oración le dijo, Eden, tienes que orar más. Dice, yo creí que haciendo esas 3 oraciones y esas 2 últimas
era suficiente. Tienes que orar más. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Oramos 3 veces y otras 2. ¿Cuánto más después? ¿Cuánto más después? Porque esas son un cristiano promedio, y eso estamos hablando del creyente el creyente que apenas está empezando, ¿qué debe hacer? Por lo menos sus 3 oraciones, ¿no? Antes de cada comida. Y un creyente promedio, ¿cuánto debe de hacer? Las 3 oraciones más las otras 2. Después de levantarse, antes de acostarse. Ahora un líder, ¿dónde ponen las otras 3? Mero la oración de la tarde, ¿no? Entonces, los líderes, ¿cuánto tienen que orar? Lo vamos a ver más adelante con Nehemías, porque hay gente que dice que eso no se debe hacer. ¿Sí he escuchado, no? No, la oración es tiempo a solas con el Señor, y por eso cantamos, ¿no? A solas al huerto yo voy, ¿qué dice? Cuando olviden de la floresta, ¿no? Pero a solas. Pero, ¿y si no hay huerto en tu casa? ¿Cuándo vas a orar? Entonces, Nehemías pasaba un tiempo de oración. Dice que Nehemías rotaba a las personas. Si estabas trabajando, orabas. Y si tenías un tiempo de oración, después te ibas a trabajar. Los que terminaban de trabajar se iban a un tiempo de oración. No había tiempos específicos para ellos en la intercesión. El punto es esto, que tu tiempo de oración sea siempre un tiempo de oración para el Señor. Lo puedes hacer trabajando, lo puedes hacer en un horario específico, lo puedes hacer después de la noche, lo puedes hacer en la mañana. Alguien dijo por ahí, cuando tú te levantas en esas madrugadas, esas noches o esas días que no puedes dormir, no es el asunto de la andropausia ni de la menopausia. El asunto es que Dios te quiere un tiempo para Él. Entonces ocupa tiempo para Él. Si nosotros ocupamos tiempo para Él, eso es más que suficiente. Cuando nosotros tenemos tiempo para el Señor. No hay nada entonces, hermanos, que libere el poder de Dios como lo hace la oración. Entonces en Jeremías encontramos la oración puede ser todo lo que Dios puede hacer. La oración utiliza los recursos mismos de Dios. Cuando se hace entrar en Dios en un proyecto, lo imposible, hermanos, se vuelve posible. Todo lo que queramos hacer de aquí en adelante como iglesia se puede lograr, hermanos, si nosotros tenemos oración. ¿Qué dijo Oscar Medina? ¿Ha cantado esa canción? El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en cada tiempo la tentación. Y luego que dice, y el enemigo será vencido, caerá ante tus pies. Entonces, ¿dónde está el poder del cristiano? ¿Hay poder en el cristiano o no hay poder? La oración, hermanos, no es emergente. Ay, de emergencia voy a orar. Ay, es que se me olvidó y voy a orar, ¿no? La oración, hermanos, del cristiano debería de ser antes de cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, de cualquier cosa que nosotros vayamos a realizar. Sin lugar a dudas, tiene la autonomía. Dios tiene la autonomía y poder suficiente para intervenir en forma natural o sobrenatural o sobre una necesidad suya. Sin embargo, aun cuando Él sabe lo que usted necesita, quiere que usted llegue a su presencia y la pida. Jesús dijo en Mateo 7:7, ¿qué dice? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá.
Muy bien, entonces, ¿Dios sabe lo que tienes necesidad? La Biblia dice que sí. ¿Dios conoce tus necesidades antes de que tú se los digas? ¿Dios lo sabe todo? Sí. ¿Dios conoce todo? Sí. Entonces, ¿para qué oramos? Dijo alguien. Si Él ya lo sabe todo. Porque el asunto de Dios no es para que te dé algo. El tiempo de oración con el Señor es para que tú le des a Él algo que a Él le interesa, tu tiempo. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva en el huerto, era para tenerlos como en una relación continua entre Dios y su creación. Eso se rompió cuando vino el pecado. Por consecuencia del pecado, entonces vino el trabajo, los quehaceres, las cosas que tienes que ganarte con el sudor de tu frente. Y desde ahí el ser humano se vino perdiendo de la relación con Dios. Cuando el Señor nos lleve a su presencia en la otra vida, ¿sabes cuál es el interés? Regresar otra vez al primer modelo. ¿Al cuál? Al del huerto. ¿En dónde? Todos estaremos de pie y de cara frente al Señor, adorándole las 24/7, todos los días, donde no habrá tiempo ni habrá espacio. Y ese es otra vez lo que tú... Por eso, hermanos, si para usted 3, 4 cantos, voy a apoyarles a los músicos, 3, 4 cantos, para ti ya, ay, es que ya has cansado, ya... No, hermano, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer allá en el cielo? Y luego, para acabarla allá en el cielo, nada más, aleluya, ahí dice la Biblia, ¿no? Y cantaban aleluya todo el tiempo, aleluya, aleluya, santo y digno es el Cordero de abrir el rollo. Y ya no va a haber a tus pies, ya no va a haber ¿cuál es el otro? No. Si eso le aburre, imagínense. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, el deseo de cada uno de nosotros es que intercedamos y es que estemos en un tiempo con el Señor. 2 cosas que quiero dejarle de tarea. No sé si le dejé tarea la vez pasada. ¿Qué le dejé? Ah, sí. No, pero después le dejé otras. Hace 15 días, hace 8 días, copiar las preguntas. Ah, muy bien. ¿Ya copiaron? Ah, y responderlas, les dije. No nada más copiarlas, respóndanlas. Ya, qué bueno que me recordó. Ahí le va una tareita de 2. Responder a estas 2 preguntas. Reflexión. ¿Por qué se considera fundamental que el verdadero líder ore a Dios por el proyecto? ¿Por qué lo considera usted? Usted es un líder y su proyecto es fundamental. Ahora, ¿por qué considera que debe de orar? ¿Por qué? Responda por favor a eso y nos vemos la siguiente. Y la segunda, ¿cuánto tiempo considera que debe dedicar el líder a estar en la presencia de Dios antes de arrancar una tarea? Los martes tienen los jóvenes, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le dedican los líderes a la oración de los jóvenes antes de arrancar una tarea? Ahí está el asunto. Los domingos, los sábados tienen las maestras. ¿Cuánto tiempo le dedican? Los músicos tienen sábado y domingo. ¿Cuánto tiempo le dedican en su ensayo al tiempo de oración? Las mujeres tienen los jueves. ¿Cuánto tiempo le dedican? Y así cada uno de nosotros vamos viendo cuánto tiempo le dedica su gente a la intercesión, a la oración. ¿Ok? Entonces ahí está para que usted pueda responder. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Padre amado, gracias. Bendice, Señor, ese tiempo de enseñanza que pudimos dar para tus hijos. Señor, es un recurso, la oración para nosotros valiosa y que debemos, Señor, de tenerlo todos los días y más allá de esas 5 oraciones que debemos de hacer. Gracias porque nos diste este modelo y nos dejaste un modelo, Señor, en la palabra a través del Padre Nuestro, pero no es nada más eso. Ayúdanos, Señor, a tener un tiempo especial contigo en donde nuestras necesidades sean cubiertas desde que oramos hasta el día que las accionamos. Ayúdanos en que nuestros proyectos logren, Señor, un éxito. Y Padre, no permitas que ningún proyecto pase solamente porque se escuche bonito, se sienta bonito, se perciba bonito, sino que en realidad sea el anhelo y el deseo de tu corazón. Ayúdanos a centrar nuestros proyectos
a alcanzar almas nuevas, que ese es el deseo, Señor, tuyo en estos ministerios y en el reino tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido.